Ave María Purísima, sin pecado concebida. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Mis queridos hermanos diáconos en el Señor, reciban la paz, el amor y la gracia de parte de Jesucristo el Señor y el gozo maravilloso del Espíritu Santo. Les saluda su hermano en Cristo, el diácono misionero Fernando Marín, desde Valladolid, España. Hoy, 25 de enero, la Iglesia Católica celebra la gran festividad de la conversión de San Pablo, ese gran apóstol del Señor, llamado a ser el apóstol de los gentiles, esa gran columna de nuestra Iglesia Católica en unión con San Pedro Apóstol. Pablo de Tarso ciertamente es el auténtico apóstol del Señor, que ha sido llamado por Cristo resucitado. Él brilla como una gran estrella de primera magnitud en la historia de la Iglesia Católica, y no solamente desde los orígenes. Dice San Juan Crisóstomo que para él Pablo era incluso superior a muchos ángeles y arcángeles. Otros lo llaman el 13º apóstol. Ciertamente lo es, porque, repito, ha sido llamado por Jesús resucitado. Podemos decir también que después de Jesús de Nazaret, Pablo de Tarso es el personaje de los orígenes de la Iglesia, del que tenemos más información. No solamente porque aparece en el libro escrito por San Lucas, Hechos de los Apóstoles, sino también porque Pablo escribió 14 cartas, o dictó muchas de ellas, y en él se ve su pensamiento, su gran personalidad. Saulo es su nombre original. En hebreo significa Saúl, como el rey Saúl, y en griego significa Pablo. Saulo es Pablo. Y Pablo, nacido en Tarso, de Cilicia, pronto fue a Jerusalén para estudiar a los pies del gran rabino Gamaliel. Y Saulo, también en Jerusalén, aprendió un gran oficio, que es la fabricación de lonas, de tiendas. Y gracias a ese oficio, dice la palabra del Señor, que él no era gravoso para la iglesia. Él vivía de su trabajo. Hoy, repito, es la fiesta de la conversión de San Pablo. Y posiblemente es el evento más importante del cristianismo, después de la encarnación, muerte y resurrección del Señor, y también después de la gran efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés, porque Pablo cambió la historia del cristianismo. Pablo puso los cimientos de la vida cristiana. Saulo de Tarso es su nombre, pero Pablo en griego significa Saulo. Saulo era de raza hebrea, pertenecía a la religión judía, era oriundo de Tarso, de Cilicia, ciudad situada actualmente en el sureste de Turquía. Pablo, por tanto, fue contemporáneo de Jesús de Nazaret, aunque presumimos de que nunca se conocieron en persona. Saulo, como he dicho, fue educado en la rama religiosa de los fariseos
en la escuela del rabino Gamaliel. Él era un gran fariseo, un fariseo estricto, un fariseo cumplidor. Era un hombre muy religioso, muy creyente, creía en Dios, cumplía la ley de Dios, era muy radical. Dice la palabra del Señor en Gálatas 1, 13 al 14, que Pablo dice que su celo por el judaísmo le llevó a perseguir al grupo naciente de los cristianos, a los que Pablo, como buen fariseo, los consideraba contrario a la pureza de la religión judía. Y también podemos ver, primeramente, a Pablo en el martirio del diácono San Esteban. Allí estaba Saulo. Lo podemos ver en Hechos 7:58. Dejaron a sus pies la ropa del diácono San Esteban antes de ser apedreado. Y después dice la palabra que Saulo estaba allí y aprobaba el martirio del diácono. Antes de su conversión, Saulo de Tarso era, repito, un hombre muy religioso, un gran fariseo, que cumplía, o decía cumplir, los 613 leyes de la ley del Antiguo Testamento. Y de hecho, él era tan estricto, tan ardoroso en su religión, que él era de los más comprometidos en la persecución de los cristianos. Por eso él pide cartas para detener a todo el que encuentre camino a Damasco. Pero pasó algo excepcional, pasó algo extraordinario, pasó algo sobrenatural. Saulo se dirigía camino a Damasco para perseguir y detener a los cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Pero en el camino tuvo un encuentro personal, un encuentro cara a cara con Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, con Cristo resucitado. Y fruto de ese encuentro, la vida de Saulo o de Pablo cambió para siempre. Por eso siempre digo que el cristianismo no es solamente el cumplimiento de una religión, de unas normas, de unas leyes. El cristianismo es ante todo un encuentro personal con Jesús, un encuentro cara a cara con Jesús. Y fruto de ese encuentro viene la efusión del Espíritu Santo para cambiar tu vida para siempre. Gloria y alabanza al Señor. Podemos buscar en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde nos habla de la conversión de Pablo. Dice la palabra que de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La palabra no dice que cayó de un caballo, pero se dice que cayó al suelo, que tuvo un descanso en el Espíritu Santo, que cayó al suelo desvanecido por la fuerza de lo alto. Y él escuchó la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres tu Señor? Y oyó que le decían: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo se levantó con su corazón transformado. No podía ver ciego, no podía ver físicamente, pero ya podía ver en el corazón.
Los que le seguían escucharon las voces, pero no vieron nada. Y Pablo, ciego, caminó a Damasco, humillado, ciego, transformado por entero desde dentro. Y pasó 3 días y 3 noches sin comer ni beber, hasta que fue Ananías, un discípulo del Señor, a su casa para orar por él personalmente. Fue Ananías, dice la palabra, fue Ananías. Entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo: hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que al instante se le cayeron la venda de los ojos, las escamas de los ojos, y pudo ver. Y después fue bautizado, tomó alimento y recobró fuerza. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Pablo fue sano físicamente. Pablo fue ungido por el poder de lo alto. Pablo fue bautizado, criatura nueva. Y ese Pablo, a partir de ese momento, es un hombre nuevo. Y Saulo se va a cambiar su nombre. A partir de ahora es Pablo. Y podemos decir que Pablo ha sido el mayor misionero en la historia de nuestra iglesia. Lo certifica su vida. Lo certifica sus viajes misioneros. Todo lo que hizo por el Señor. Pero fíjense una cosa muy importante. No fue Pablo el que buscó a Jesús. Fue Jesús el que buscó a Pablo. Y cuando Pablo se levantó de ese encuentro transformador, recibió la misión de predicar la palabra del Señor. Dice el gran santo obispo y doctor de la iglesia San Agustín de Hipona, en el sermón 279, que desde lo alto del cielo, la voz de Cristo derribó a Saulo. Recibió la orden de no seguir con sus persecuciones y cayó rostro en tierra. Era necesario que primeramente fuera abatido y seguidamente levantado. Primero golpeado, después curado. Porque jamás Cristo hubiera podido vivir en él si Saulo no hubiera muerto a su antigua vida de pecado. Pablo, que ponía todo su furor en perseguir, se dispone ahora en obedecer. ¿Qué quieres, Señor, que haga? El perseguidor es transformado en predicador. El lobo se cambia en cordero. El enemigo en defensor. Al perseguidor se le quitó la luz para recibirla, para predicar la palabra maravillosa del Señor. Dice también San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia Católica, en sus catequesis bautismales: el testimonio de Pedro y de Juan es grande, pero ellos serán de la casa, ciertamente. Cuando el testigo es un antiguo enemigo, un hombre que más tarde moriría por la causa de Cristo, ¿quién podrá dudar todavía del valor de este testimonio? Me admira el plan del Espíritu Santo, que inspira a Pablo a escribir sus 14 cartas. ¿Cómo no sería posible refutar su testimonio? Así, nuestra fe puede estar bien segura. En cuanto a Pablo,
En efecto, todo el mundo estaba admirado. ¿No es este el que nos perseguía? ¿No ha venido para levantarnos encadenados ante los jefes de los sacerdotes? ¿No se extraña lo que dice Pablo? Dice Pablo, no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Cristo. Qué hermoso, hermano y hermana, el testimonio del apóstol San Pablo, fruto de ese encuentro, de esa conversión cara a cara con el Señor. San Pablo, hermanos, es mi santo preferido, porque este pequeño y humilde diácono tuvo también una experiencia paulina de transformación. Yo estaba en contra de Cristo. Yo estaba en contra de su iglesia católica. Tenía ideas contrarias a la fe del Señor. Yo no busqué a Cristo como Pablo. Fue Cristo el que vino a mi vida y se hizo presente. También por medio de una luz. Yo me identifico con San Pablo porque es lo que humildemente yo he vivido en mi camino de fe. Pasé de perseguidor, pasé de atacar a una conversión tumbativa, a un encuentro cara a cara con el Señor. Y lo primero que hice fue defenderle y dar testimonio de mi conversión. Escribí un librito de poesías para dar testimonio de mi conversión. Y lo regalaba por los mercadillos mundanos. En Ibiza, España, una isla muy pecaminosa, llena de gran corrupción y de pecado. Y el librito se llamaba Despertar ciego. He descubierto la verdad. Y cuando la gente leía mi librito, se enfurecía, se ponían en cólera, me insultaban, me decían barbaridades. Por eso yo conozco también lo que pasó Pablo al principio. Pablo fue perseguido por sus mismos amigos. Pablo fue rechazado por sus mismos amigos. A mí me llamaron Judas, traidor. Yo sé lo que vivió Pablo. Pablo fue perseguido al principio, tanto fuera como dentro de la iglesia. Incomprendido tanto fuera como dentro de la iglesia. Al principio en la iglesia no se fiaban de Pablo. Por eso este pequeño diácono misionero tiene algunas cosas en común con este gigante, con este gran apóstol del Señor, con San Pablo. Yo tuve ese encuentro con la luz. Yo tuve esa conversión tumbativa. Yo viví como Pablo la persecución de los de afuera y la incomprensión de los de dentro. Yo también empecé enseguida a dar testimonio de mi conversión a los paganos. Yo también soy un pequeño ministro de la iglesia, diácono. Yo también
Soy misionero como Pablo, 12 años, misionero itinerante a tiempo completo. Yo también soy usado humildemente en lo sobrenatural como Pablo. Yo también he escrito 7 libros religiosos y 8 libros de oraciones. He escrito también algo, como nuestro apóstol Pablo. Y he experimentado en mi vida como San Pablo, que cuando uno no quiere ser ni quiere entrar en la iglesia, y por gracia es llevado a ella, la fe grabada a fuego en el corazón, y por eso nadie te la puede quitar. Uno tiene una fe firme y ardorosa. Yo digo, como San Juan Bautista, no le llego a Pablo ni a los tobillos. No soy digno de desatarle las sandalias. Pero humildemente lo puede entender lo que él vivió. Porque este pequeño diácono misionero, a un nivel mucho más bajo, por supuesto, también lo ha experimentado. San Pablo el apóstol es considerado y reconocido como la figura espiritual más importante, junto con la de San Pedro de nuestra iglesia cristiana. Por eso su martirio en la iglesia se celebra de forma conjunta. El 29 de junio, los dos fueron martirizados en Roma. Pedro y Pablo murieron en el año 67 después de Cristo. Pedro fue crucificado boca abajo. Pablo fue decapitado. El cuerpo, los restos de San Pedro están debajo del altar mayor del Vaticano. Los restos del apóstol San Pablo están en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. Y todo esto fruto de su conversión. Por eso, sin conversión, no hay vida cristiana. Sin Espíritu Santo, no hay vida cristiana. Pidamos en este día al apóstol que nos permita experimentar una conversión profunda, verdadera, transformante. Pidamos al apóstol que también nosotros seamos llenos, renovados, renacidos por el fuego del Espíritu Santo. Demos gracias a Dios por San Pablo, porque él sí que supo encaminar a la iglesia naciente de cómo se vivía la vida cristiana. Porque él era fariseo antiguamente, él era más religioso, conocía mejor la palabra de Dios que los pescadores apóstoles. Y él dijo que el mensaje de Cristo no es solamente para el pueblo judío, es también para todas las naciones. Y él fue el apóstol de los gentiles. Demos gracias a Dios, repito, por su vida. Hermano y hermana, de la mano de María, sigamos a Cristo, pero aprendamos de la gran experiencia de la conversión de San Pablo. Dios le bendiga ricamente. Dios le llene de su amor y de su presencia y de su Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo
del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.